Bien, vamos a continuar entonces el aspecto de nabilogía, donde quedamos la semana pasada, y nos vamos a concentrar, antes de ir a los profetas de hebreos, a los profetas de Israel, vamos a concentrarnos en la última nación que creemos que tuvo una influencia directa con el profetismo hebreo. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la influencia o al roce social y teológico que Grecia le hizo a Israel, esto tácitamente nos trae una línea teológica de abordar la escritura bíblica. Pues si tú sigues una línea tradicional, la línea tradicional de Flavio Josefo, que dice que el Pentateuco lo escribe Moisés, que sigues una línea tradicional donde los padres de la iglesia ven que todos los grandes libros del Antiguo Testamento fueron escritos antes de la caída de Jerusalén en el año 587 y solo unos cuantos en, después del cautiverio. Si tú sigues esa línea, creo que la nación de Grecia no influenció tanto en el profetismo israelita porque no influenció mucho en las escrituras. Cuando tú estás diciendo que Grecia ha influenciado a Israel, tácitamente estás diciendo con ello que la escritura del texto veterotestamentario es tardía en la historia de Israel. Tú estás ya diciendo algo con eso. Entonces, aquellos que siguen una línea tradicional, una línea donde los escritos fueron desarrollados tempranamente en la historia de Israel, tú estás entonces de alguna u otra forma diciendo, ¿sabes qué? Grecia no influenció nada en Israel, porque Grecia es un imperio, es un imperio que se desarrolla muy posterior a Egipto, a Siria, a Babilonia, muy posterior. Estamos hablando de siglos después. Estamos hablando de que si eh, los escritos de Samuel comienzan en el siglo 10 antes de Cristo, en el año más o menos 1000 antes de Cristo, Grecia viene al plano internacional con Alejandro Magno por ahí en el año 333 antes de Cristo, es decir, nos quedaríamos, ¿cierto?, con una diferencia de aproximadamente 650 años, un poquito más. Entonces, cuando tú dices de que Grecia está o ha influenciado en Israel, tú tácitamente estás reconociendo una escritura tardía, un desarrollo tardío del texto veterotestamentario. Pues Grecia, como te lo vuelvo a repetir, ha influenciado en el año 335 antes de Cristo. Incluso ni aún ahí Israel tuvo un roce político y social tan fuerte hasta después de la muerte de Alejandro Magno. Ustedes recuerdan, ¿cierto?, que el imperio se divide en sus cuatro generales y el primer general en ocupar el territorio de Israel, que era un territorio sumamente clave para poder unificar los tres grandes continentes, África, Asia y Europa, el general fue Ptolomeo. Él se quedó con Israel. Entonces, y Ptolomeo I, que es conocido como Ptolomeo Soter, uno de los grandes amigos de Alejandro, ve que Israel es un punto clave por la diferenciación teológica y religiosa que ahí se encuentra. Ptolomeo es un filósofo por sobre todas las cosas. Recuerden que Alejandro fue criado a los pies de Aristóteles y gran parte de sus generales también. Ptolomeo Soter es un hombre de cultura, es uno de los hombres más inteligentes que según algunos historiadores ha pisado el mundo antiguo. Por eso él escoge, no es que le dan Egipto, él escoge ser
el emperador o ser el rey de Egipto. Y él comienza la primera dinastía, la dinastía ptolemaica de Egipto, siendo él el primer rey y Cleopatra la última de las reinas, ¿no? Y eso se llama la dinastía ptolemaica. Y él decide poner ojo en Israel debido a que la teología de Israel es atrayente para un hombre como Ptolomeo. Ptolomeo dice, ¿cómo una nación desarrolla un monoteísmo? Recuerden que ya en el siglo IV Israel no es enoteísta, sino que es monoteísta. Y al ser monoteísta, recuerden la diferencia, enoteísmo significa que crees en un solo Dios, pero tienes la conciencia de que hay otros dioses. Monoteísmo tiene que ver con hay un solo Dios y los demás son ídolos. Entonces, Ptolomeo Soter se pregunta, Soter del griego Salvador, Ptolomeo se pregunta, ¿cómo un pueblo ha llegado a esa conclusión? Y recuerden que Ptolomeo sabe, conoce la historia de Egipto, sabe que en el siglo XV y XIV antes de Cristo se desarrolló un monoteísmo en Egipto con Akenatón. Entonces, esto a él le causa muchísima atención, le causa muchísimas preguntas. Entonces, le pone un ojo especial a Israel y es su sucesor, Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo II Filadelfo, quien manda a desarrollar la primera traducción de la tradición veterotestamentaria, en este caso de el Pentateuco, de lo que se tenía de los profetas y de algunos escritos. Y es conocido como la Septuaginta, y ustedes ya conocen por qué se conoce la Septuaginta, del griego 70 ancianos por separado tradujeron el texto hebreo y llegaron a a las mismas conclusiones con muy pocos detalles de diferencia. Entonces, tú te das cuenta de que los 70 es una, ¿cómo te lo puedo decir? Es una novedad no solamente teológica, no solamente israelita, es una novedad mundial, porque algunos piensan que por primera vez en la historia se están poniendo los libros religiosos en otra lengua que no sea la lengua nacional en que fueron escritos. Y en este caso, la pregunta que nace es, ¿por qué Ptolomeo Filadelfo quiere tener la Biblia, o en este caso no se conoce como Biblia, ¿no? Sino que el Pentateuco, los Navihim y algunos Ketubim, ¿por qué lo quiere tener en su biblioteca en Alejandría? Y las respuestas pueden ser diferenciadas. Algunos van a decir porque él quería construir la biblioteca más grande del mundo y quería tener todos los libros sagrados ahí. Otros dicen porque ya la comunidad judía en, en Egipto es muy grande. Recuerden, amigos y amigas, por favor, que nadie de mi curso salga sin saber esto de este curso. Arqueológicamente hablando, está comprobado que en Egipto hubo un segundo templo. ¿Okay? Hubo un segundo templo. Entonces la comunidad, así como hubo un templo en Jerusalén, hubo un templo en Egipto. La comunidad judía era muy, pero muy fuerte en Egipto. Y algunos pensarán de que a Ptolomeo Filadelfo se quiere congraciar con la comunidad judía que vive en Egipto. Entonces, por ahí manda a hacer esta traducción al griego. Entonces, aún así, si fuese así, si fuese así que Ptolomeo quiere esta traducción, tú te vas a dar cuenta, si estamos hablando de que la helenización o el griego, la cultura griega ha influenciado en el texto hebreo, entonces tú debes, como te lo mencioné tácitamente, pensar de que algunos libros están en desarrollo. No obstante, el profeta hebreo en ese tiempo ya ha evolucionado a ser un personaje totalmente moral y ético. Recuerda que en el Antiguo Testamento la evolución mayor del Naví va a ser profetas como Amós, van a ser profetas como el segundo Isaías,
van a ser profetas como, como Malaquías, que habla, ¿no?, sobre algunos abusos sacerdotales y defiende la misma sociedad en la cual se está implementando esa teología, esa forma de ver a Dios y de cómo vivirlo en comunidad. ¿Ok? El profeta griego entonces continúa con su influencia frigia en cuanto a lo mántrico y lo mágico. Es decir, en Grecia el profeta todavía no es un profeta social o evolucionado que se preocupa por las injusticias. En Grecia el profeta sigue siendo mántrico, sigue siendo aquellos que buscan el éxtasis, que buscan, ¿cierto?, cortándose con música, que buscan el oráculo, y obviamente ellos son los que legitiman o son los que avalan el gobierno local a través de sus profecías. El profeta griego es denominado mantis. Por favor, escríbanlo esto o subrayenlo. Es mantis, que quiere decir un poseído, el cual es un oráculo, un mediador entre los dioses y los hombres, y manifiesta su servicio de interpretación por medio de trances y éxtasis. No hay nadie más diferenciador del profeta hebreo que el profeta griego. Por lo tanto, el profeta hebreo es más cercano a los atributos de la filosofía griega que de la religión griega. Y aquí hago un alto. Cuando decimos de que el profeta hebreo, el Nabí, es más cercano a la filosofía griega que a la religión, recuerda que la religión era politeísta, la religión griega, era legitimadora de los abusos sociales del gobierno local. Era una religión de misterios, era una religión muchas veces ocultista, una religión mística. Entonces, en ese caso, el profeta, la evolución, el desarrollo del profeta en el siglo IV era totalmente distinta a la religión griega, pero no así era diferente a la filosofía griega, que se estaba preocupando por las diferentes necesidades sociales que se veía en el pueblo. Entonces, la filosofía es más. Recuerden que la filosofía quería superar la religión. El filósofo en Grecia era aquel que dice, bueno, la religión no nos dice nada, es el pensamiento, es la reflexión, es el intento de ser personas en medio de una sociedad la que nos va a dar las respuestas a la vida, no la que nos va a dar la respuesta a las diferentes cosas que nosotros nos preguntamos. Entonces, en este caso es la filosofía griega la que se parece más al Nabí del siglo IV. Este escepticismo de los filósofos recuerda la voluntad cada vez más netamente con la afirmada por los profetas hebreos de trascender el terreno de la magia. Y esto nos va a decir André Neje, right? Esto nos va a decir este autor que nos va a llevar a pensar que los profetas hebreos no están tan interesados en lo mágico, no están tan interesados en el oráculo, en ellos mismos verse como divinos o ellos mismos presentarse como seres especiales. El profeta hebreo en el siglo IV es un profeta que le da toda la gloria a Dios y que lo que realmente quiere traer es la validación de la palabra de Dios en la sociedad. El profeta hebreo, recuerda que en mi escrito que te compartí, el máximo esplendor del Nabí es Juan el Bautista. Y tú no ves al Juan el Bautista hablando en lenguas, no ves a Juan el Bautista danzando, cortándose, haciendo milagros. Incluso el Nuevo Testamento nos dice que Juan el Bautista no hace ni un milagro. No es un taumaturgo, no es un taumaturgo, es un hacedor de milagros. Es una persona que simplemente desafía el gobierno local, va donde Herodes y le dice, díganle a esa, ¿cierto? Que es un, bueno, Jesús dice, díganle a esa zorra, ¿no? Pero Juan el Bautista le dice que te casaste con la mujer de tu hermano. Juan el Bautista es capaz de decirle a los fariseos hipócritas. Juan el Bautista es capaz de confrontar al gobierno, a la religión, por defender la palabra de Dios
en la sociedad, en la comunidad israelita. Y eso es lo que tú más o menos vas viendo en el Naví del siglo IV, una persona 100%, una persona normal, una persona que no busca distinguirse de otros, no busca decir, Dios me está diciendo, no, 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 sino que es una persona que le da toda la gloria a Dios y que ve en la palabra de Dios las bases para una sociedad mejor, para una forma de entender a Dios mejor y para poder crear un mundo mejor conforme a la palabra del Señor. Y con esto no estoy diciendo de que a algunas personas que tengan dones de visiones hoy, o que hablen en lenguas, o que ah, sean místicas, que puedan decir, sabes que Dios me está diciendo que te diga. No, 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 yo sí creo en eso. Yo sí creo en la carismática eclesiológica. Yo sí creo en los dones carismáticos. Sé que hay que tener mucho discernimiento y ponerlo como en tela de juicio, porque la palabra nos manda a juzgar los espíritus, ¿no? Eso decía el Evangelio, decía Juan en Primera de Juan, dice que nosotros tenemos, cierto, que discernir cuáles son los espíritus de aquellos que hablan de parte de Dios. Yo creo en eso. Pero lo que a mí me asombra es que el desarrollo del Naví veterotestamentario ya se desmarca 100% de eso, del carisma, de la magia, del éxtasis, de la contemplación, se desmarca de todo eso para ser una persona normal que simplemente le dice las verdades al gobierno local y que confronta a la religión y le dice, ¿sabes qué? Ustedes no tienen nada que ver con Dios. Simplemente son unas personas inconsecuentes y que están muy alejadas de Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista hizo. Y por eso Jesús le dice, no, no ha habido nunca un profeta mayor que Juan. Incluso ni Elías es mayor, ni Moisés es mayor. Juan Bautista, en lo que tiene que ver con el término, con el rol. Moisés es mayor que Juan el Bautista porque fue un legislador, porque entregó la ley. Tal vez Elías es mayor que Juan el Bautista porque es una persona que rompe con la idolatría, pero en cuanto al rol navítico, Juan el Bautista es el profeta por excelencia en las palabras de Jesús. Entonces, los términos que nosotros podemos ver en la cultura griega son los siguientes. Naví, en este caso, sería profetes en griego, sería profetes, y José y Roeg, que son, cierto, los primeros términos que tenemos nosotros en la historia deuteronomista, son los primeros términos que tenemos nosotros en los libros históricos, como decimos nosotros los protestantes. Sus paralelos serían Orón y Blepón. ¿Ok? So, esta homologación de origen tácitamente a una diferenciación totalmente reveladora en cuanto a quién es verdaderamente un naví. Las palabras hebreas para profeta en hebreo quedaron equiparadas de la siguiente forma, las cuales ya he mencionado. Vuelvo a repetirlo: naví, profetes, y José, Roeg, Orón y Blepón. Y algunas conclusiones son las siguientes. A pesar de todo el esfuerzo de los 70 por distinguir entre los dos términos, hoy hay dos excepciones formidables que nos dan algunas luces homólogas en el profeta hebreo. Hablamos de Tiresia, y esta Tiresia es mencionado por Sófocles en su libro Edipo Rey, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, y Casandra, que es citada por Esquilo, y estos pareciera ser que se parecen mucho al Naví hebreo. Tiresias y Casandra nos hablan en virtud de un conocimiento adquirido por la magia, ni gracia a una facultad adivinatoria. La divinidad los invade en un instante. Entonces, estos ejemplos pareciera ser que son las excepciones de la diferenciación entre el profetes y el naví, porque sí, en Grecia tal vez hubo algo muy parecido al naví que tiene que ver eh, con Tiresia, y que tiene que ver, ¿cierto?, con estos adivinos que cita Esquilo y Sófocles. Muy bien, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento con
con respecto a Grecia, se entiende que si nosotros concluimos o aceptamos una influencia en la terminología, estamos con ellos tácitamente diciendo de que el desarrollo mismo de la tradición veterotestamentaria es tardía. ¿Se entiende ese concepto? Camilo, Inés, César, ¿se entiende eso? ¿Preguntas? Ok, vamos a seguir. Yo tengo una. A mí me pareció interesante esa separación que hiciste con respecto a la filosofía y a la religión griega. No se hace muy a menudo. Y yo creo que es importante hacerla porque los filósofos al final no eran personas populares en la Grecia. Entonces tenemos, no sé, Aristóteles, ¿cierto? Pensadores importantes que en su tiempo no trascendieron mucho. Mi pregunta sería, ¿por qué crees tú que la religión no se amalgamó con la filosofía griega en el contexto de ellos? Porque al final yo creo, mi percepción, es que la religión griega tuvo un efecto súper importante en el cristianismo, sobre todo después de Constantino, ¿cierto? Sobre todo, pues, se transformó en mucho, muy místico todo, ¿cierto? El oráculo y todas esas cuestiones se empezaron a generar harto sincretismo. ¿Por qué crees tú que los griegos nunca lograron amalgamar la filosofía? Y por último, y la otra pregunta es, el Naví, tú dices que es del siglo IV, ¿qué evidencias tenemos de eso? No. Ahí, tal vez me expresé mal. Lo que el Naví aparece en el libro de Samuel, el término. Cuando hablo del siglo IV en el Naví, que ya en el siglo IV tenía ya una de sus máximas esplendor o evolución o desarrollo del concepto, del rol, que ya era un rol, ¿cierto? Ya en el siglo IV ya no era un rol ni místico ni mágico, sino que era simplemente un rol un tanto más quitado de bullita, se puede decir así, y es un que está 100% de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las tradiciones, y ya toda la gloria se la da al Señor, y lo que Él vela es que la palabra del Señor se haga visible en su sociedad. Y en el siglo IV, en el tiempo que pareciera ser que tiene el roce con Grecia, vemos a un Naví de ese modo, y por eso que decimos que no puede parecerse a los profetas de Grecia del siglo IV, porque los profetas griegos eran totalmente distintos, eran mánticos, eran mágicos, buscaban todo lo que tiene que ver con el trance, con el oráculo, entonces eran totalmente distintos. El, el pensamiento filosófico se parece más al Naví del siglo IV, porque el pensamiento filosófico está preocupado, ¿cierto?, no en validar la religión en Grecia, no validar ni siquiera el gobierno en Grecia. Recuerda que unos añitos antes el mismo ayúdenme por favor, el mismo ¿De qué año estás hablando? el maestro de Aristóteles, ¿cómo se llama? Platón. ¿Platón? Platón. Sí, Platón, el maestro de Platón. Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates. Sócrates, muchas gracias. El mismo Sócrates es matado, ¿no? Porque tiene un pensamiento, él es matado, él es asesinado, entonces tiene un pensamiento totalmente distinto. Y es lo mismo que le pasó a Isaías. Isaías es asesinado por el rey Manasés porque tiene un pensamiento distinto. Él no es un validador de la implementación o del gobierno del rey Manasés. Isaías en este caso, según la tradición, según Flavio Josefo, dice que fue aserrado, entonces fue cortado porque simplemente le dijo no. Es lo que le pasó a Juan el Bautista. Herodes le dijo, ¿te casaste con la mujer de tu hermano? No, le cortaron la cabeza. Entonces, en este caso, el filósofo griego se parece más al Naví del siglo IV porque le dice no al gobierno, no lo valida y dice, y
y aquí vemos, ¿cierto?, a Platón y Aristóteles, vemos que son capaces de decir la religión simplemente valida una sociedad retrógrada y una sociedad que siempre premia a las mismas personas, y eso es lo que hacen los filósofos del siglo IV. Ahora, para responder la pregunta del profesor, que está muy buena, ¿por qué no vemos que esa filosofía penetra tan fuerte en el rabinismo, por ejemplo, antes de los tiempos del Señor Jesús? Es porque recuerden que después de los Ptolomeos vinieron los Seleucidas, y los Seleucidas intentaron implementar la helenización por completo en Israel, a tal modo que pusieron, cierta, la estatua del mismo Zeus en el templo, a tal modo que ellos querían invadir completamente la cultura hebrea, y fueran los Hasidim, los piadosos en hebreo, los que son los ciertos pensadores, los que tal vez pudieran ser los predecesores de los fariseos. Fueron ellos los que dijeron: no vamos a aceptar esto, no vamos a aceptar nada griego, y por eso que ellos no canonizaron los libros griegos. Ellos no canonizaron Judith, no canonizaron Macabeos, no canonizaron Sabiduría, porque estaban en griego. Entonces ellos dijeron: no vamos a aceptar nada griego, no vamos a aceptar ni los escritos, no vamos a aceptar mucho menos la religión, ni tampoco la filosofía, por más que tengamos valores en común, no, tampoco la vamos a aceptar, sino simplemente vamos a ser puros, porque fuimos destruidos en el año 587 por ese sincretismo. No nos va a volver a pasar, y eso generó un fanatismo, el fanatismo macabeo de los Hasidim, que empezaron a escribir todo en hebreo, que empezaron a escribir libros apocalípticos, que empezaron a desarrollar una línea teológica diferente, y ahí después, cierto, 100 años después, tenemos a Gilel, tenemos a los grandes pensadores paisaicos. Pero mi pregunta era: ¿por qué la filosofía griega no se amalgamó en la religión griega? No, porque la filosofía griega era profeta, o sea, simplemente ellos denunciaban de que la religión griega validaba una sociedad deshonesta, injusta. El mismo Sócrates decía, ¿no?, de que la religión griega validaba el tema de la esclavitud, el tema de la expropiación de terrenos sin porque mi Dios me lo dice, te voy a quitar tu terreno. Entonces, de alguna u otra forma, los griegos eran como los profetas que anunciaban y denunciaban que la religión simplemente era algo que retrasaba el avance de la civilización griega, que no respondía a todas las preguntas de cómo se creó el universo, de cómo se crearon las cosas, de que más encima se confundían, se tropezaban, habían diferentes versiones. Los dioses eran simplemente unas personas asquerosas en su moral, en su ética. Bajaba un dios, dejaba embarazada a una mujer, venía un semidios, el semidios después volvía. Entonces ellos veían que la religión griega creaba simplemente algo horrible que ellos no iban a validar, y que de alguna u otra forma impedían el avance de la civilización griega. Por eso que los griegos son la contratesis de la filosofía griega, es la contratesis de la religión griega. Bien, vamos a seguir entonces y quiero terminar con esto, con los profetas de Israel. El Naví. En el antiguo Israel se desarrolló entonces una imagen profética inédita y original. A pesar de que la influencia cultural haya florecido en la sociedad hebrea en cuanto al rasgo profético se refiere, Israel fue cuna de una noción del profeta nunca vista antes y completamente nueva en el mundo antiguo. Entonces, esto es lo que me gustaría que pudiesen recalcar. La palabra profeta no es israelita. El concepto del profeta, el rol del profeta no es israelita. Lo único que es original y que es inédito es el Naví, que pareciera ser que puede venir de la derivación acadia de Nabú, pero
la evolución, el desarrollo social, antigobierno, lleno de justicia y lleno de verdad, que son capaces de decir, Dios ni le interesan los sacrificios, no traigan dinero, no hagan rico al rey, no le den dinero para poder contratar a más mercenarios y agrandar su ejército. No, a Dios no le interesa eso, sino que a Dios le interesa la obediencia, la misericordia, lo que a Dios le interesa es la verdad. O sea, ese profeta no aparece en ninguna religión antigua, no aparece en ninguna otra parte. Y eso es lo que interesa en este concepto, y esa es la novedad. No el profeta como tal, pues muchísimas culturas, ya las vimos, tuvieron profetas, sino el tema del desarrollo y la evolución del concepto en Israel, a la cual se le conoce como Nabi. Entonces, algunos tipos de profetas en el antiguo Israel fueron lo siguiente. El número uno, el místico, y eso ya lo hemos visto, ¿no? La imagen mística es el primer eslabón en el desarrollo del carácter profético en el antiguo Israel. Y tú ves profetas místicos que están registrados en la tradición veterotestamentaria. Tú te recuerdas cuando Saúl iba, ¿cierto? Y profetizaba con algunos profetas que según el libro de Samuel venían por el camino. Entonces tú te das cuenta de que de alguna u otra forma esta imagen del profeta sí estuvo presente. Ahora, no quiere decir que ese es realmente el concepto último y final del profeta. Como yo te digo, en la teología del Antiguo Testamento se va desarrollando, va creciendo, va evolucionando hasta que llegamos a su intérprete por excelencia, que es Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Entonces, Él es el que le da la evolución o el desarrollo completo a la teología veterotestamentaria. Pero así como también la teología se va desarrollando, así también el concepto del profeta, y en sus inicios el profeta, y sí está comprobado, en sus inicios el profeta en Israel fue bien místico. Hay excepciones como Moisés, no vemos nada mágico o mejor dicho, no vemos nada místico en Moisés, sí vemos que es un taumaturgo, es capaz de hacer milagros, pero no vemos a una persona en trance, no vemos a una persona que se tiene que cortar para generar una invocación con los dioses, no vemos a una persona que genera oráculos, no vemos a una persona, no, ni mucho menos en Samuel, ni obviamente ni mucho menos en los profetas posteriores como Elías o Eliseo y otros, ¿no? Entonces, pero al principio sí existen estas excepciones, pero al principio sí, en la generalidad, existía el profeta místico, ¿ok? Entonces, aquí cuando existía el profeta místico, no hablamos de una imagen estructurada y sistematizada como la del profeta del siglo IX y VIII, sino de un rastro primitivo en la historia del profeta. Es una etapa donde se comienza a identificar la capacidad que tienen algunas personas de ver más allá que otras personas, característica que proviene del mismo Yahvé. Habiéndose prohibido la brujería y la magia desde los tiempos de Israel errante en el desierto del Sinaí, aquí se presenta una corriente que tiene la capacidad de saber cosas por pura gracia de Yahvé. Entonces, en este caso, sí hay oráculos, pero se atribuye a la divinidad. Harrison va a decir al respecto, lo que parece estar indicando por el hecho de que mientras un Nabí era llamado por Dios con algún propósito, un Roeg y un José, que pareciera ser que eran los místicos, Roeg y José, era un adivino simplemente sin ninguna honra especial que captaba por medio de alguna forma de adivinación o clarividencia lo que era invisible para el individuo ordinario y ejercía sus funciones sin ninguna vocación específica de Dios. Es decir, aquí tenemos a hombres y mujeres errantes, itinerantes, que no pertenecían a ningún partido político, ni mucho menos estaban en la corte del rey, sino que simplemente eran personas que viajaban y obtenían recursos y dinero por medio del conocimiento y en este caso de algún conocimiento especial del mismo Yahvé, del mismo Yahvé. La pregunta es la siguiente, vamos al texto y vamos a ver la adivina que invocó a Saúl.
Abran su Biblia, por favor. Sí, la divina de Endor, ¿verdad? Sí. En 1 Samuel 28. Primera Samuel 18 y dice, verso 4, dice, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon, y Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl le ordenó a sus oficiales, búsquenme a una divina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl, haz que se me aparezca al que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer, ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? De un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Entonces, en este caso, la divina de Endor tendría estos rasgos, el rasgo cierto místico. Aquí obviamente el texto nuestro propósito no es interpretar este texto hoy, porque tiene una infinidad de interpretaciones. Samuel, el que apareció, era un demonio, Dios lo permitió, realmente era Samuel. Eh, eh, Hay una infinidad de formas de interpretarlo. A lo que yo quiero llegar es que usted pueda entender de que estos adivinos que andaban por ahí tenían esta característica, la característica de personas místicas, de que ellos creían de que había muchos dioses. Esta divina de Endor probablemente creía en Yahvé, a tal grado de que Saúl le dice, te juro por Yahvé de que no te haré daño. Bueno, me jura por Yahvé, yo le tengo respeto a Yahvé, voy a hacerlo. Porque estos místicos no eran monoteístas, estos místicos eran enoteístas. Ellos creían la existencia de varios dioses, espíritus, pero simplemente escogían a uno. ¿Ok? El profeta mágico era el profeta que es una evolución del místico y el que está en la corte. ¿Ok? Debido a la influencia en su diálogo cultural, Israel experimentó el fenómeno mántico de forma contundente. Se debe recordar que para casi todas las culturas antiguas, el profetismo mágico fue politizado. La profecía estaba rendida a la política y por lo tanto los profetas eran una especie de funcionarios públicos, como vemos en Samuel, como vemos en Natán y obviamente, pero ellos sí eran profetas de verdad, ¿no? Porque le decían sus cosas a los reyes, pero después ya en tiempo de Jeremías, vemos cómo ya los profetas están en la corte del rey y simplemente dicen lo que el rey quiere escuchar, ¿ok? El profeta mágico en el antiguo Israel constituyó la base de su organización social y política. Ese rol lo ocupó principalmente el ministerio de Moisés. Puede verse, ¿no? Algo como un poco de mágico en Moisés. ¿En qué sentido? No había rey, pero Moisés politizó su visión con Dios, es decir, la visión de Moisés, su relación con la deidad, construyó una sociedad, construyó una forma de gobierno, construyó una forma de gobierno de los jueces, ¿no? Una forma política de manejar al pueblo. Entonces, en ese caso, nosotros podemos ver
que en Moisés hay algo del rol mágico, ¿ok? A través de su legado, el sistema político y social fue establecido en el pueblo del Decálogo. El profetismo mágico se fue desarrollando rápidamente en el establecimiento del Israel primitivo en la tierra de Canaán, como ya lo he expuesto. El número 3, que para mí este es el desarrollo más grande, que es el profeta ético, Amós, Miqueas, el mismo Elías, ¿no? Que va delante de Acab y le dice, ¿por qué has matado a esta persona para quedarte con su tierra? O sea, nunca un profeta antes hubiese hecho eso. Él le dice, no, esa persona tenía valor, tenía una vida y tú lo mandaste a matar porque simplemente te gustó su viña, le hiciste caso a tu esposa, Dios se va a apartar de ti. Y Elías era capaz de poder denunciar la injusticia social. Amós era capaz de decirle a las mujeres, vacas de Basán están llenas, gorditas, porque tienen esclavos, porque tienen pobres trabajando para ustedes que se encalían y que ustedes no les pagan lo que les corresponde simplemente porque son unos perversos. Ustedes no creen en Dios, no son un pueblo cercano a Dios. Y Amós les llamaba al arrepentimiento. Miqueas le decía, Dios aprecia lo que les decía delante, más la obediencia que cualquier sacrificio. Entonces, el profeta ético es la máxima evolución. Sin embargo, en su roce, y como lo vimos en los videos pasados, con la religión persa, podemos ver una evolución del profeta apocalíptico. Y es algo que nosotros vamos a ver especialmente en los escritos proféticos después del cautiverio. Recuerda que Israel llega de nuevo, o en este caso ya no se puede hablar de Israel, ¿no? En un concepto teológico se puede hablar de Israel, pero son los judíos los que son devueltos en el año 539 a.C., y ahí vemos una conciencia apocalíptica. Y cuando hablamos de conciencia apocalíptica, de lo que hablamos es lo siguiente: oráculos o profecías que llevan una línea continua, de que va a haber un final, de que algún día Dios va a traer un juicio, de que los malos van a recibir su paga y los buenos van a recibir su premio, de que va a haber un Mesías, de que hay una personalización o personificación del mal que se llama del hebreo el Shatán, el enemigo, y que de Dios no proviene el mal. Entonces, ese concepto apocalíptico lo vamos a ir viendo posteriormente hasta que en los tiempos del Señor Jesús la apocalíptica es algo masivo, es algo masivo. Entonces la evolución del profetismo hebreo quedaría así: místico, mágico, social y apocalíptico.